La revolución de 1952, que yo en mis palabras diría que ha sido una de las más importantes, o la más importante de Bolivia en toda su historia, por el contenido social, político que devino y que de cierta forma evidenció la situación en la que se encontraba el país y que cambió de cierta forma el destino del país y que de la cual podemos aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, empecemos con la introducción. El 9 de abril de 1952 se dio en Bolivia una de las revoluciones más importantes de su historia, que exigía un cambio radical de las condiciones sociales y económicas del país en aquel entonces. En solo horas, después del mediodía del viernes o de 11 de abril, las Fuerzas Armadas estaban derrotadas y se vieron obligadas a huir o unirse a la causa revolucionaria. Tanto unidades fabriles, militantes movimentistas, pobladores y mineros organizados y armados planteaban demandas para el desmantelamiento total del aparato militar burgués, la nacionalización y el control obrero de las minas, una revolución agraria y la formación de milicias populares. Las expectativas del proletariado iban mucho más allá de un simple programa reformista. Pedían un programa revolucionario y un cambio total en todo lo establecido. Esto fue una revolución que no dejó indiferente a un mundo entero, ¿sí? Llamando la atención en el resto del hemisferio y provocando una alarma en Estados Unidos ante la posibilidad de una ocupación comunista en el país situado en el corazón de América del Sur. Pero hay que preguntarse de por qué se da esta revolución, bajo qué condiciones se vivía en Bolivia, eh, porque simplemente uno puede pensar que la revolución se dio por situaciones o por personas que animaron la revolución, pero hay que entender todo el contexto histórico y material que llevó a la revolución de 1952. Empezar que no es difícil entender de por qué se dio esta revolución. Solo basta con ver el estado y las condiciones de vida de aquel entonces. En Bolivia estaba en un atraso notorio. Su Producto Interno Bruto per cápita era de $118 en aquel entonces. Lo que lo convertía en sí en el segundo país más pobre de América del Sur, bueno, de América, después de Haití. Más del 72% de la población económicamente activa se dedicaba solamente a la agricultura, no tenía ningún otro rubro. Que se desarrollaba solo agricultura, que se desarrollaba solamente en el 2% de toda la superficie nacional. Su producción anual alcanzaba los $117 millones, lo que solamente representaba el 33% del PIB. Apenas el 4% de los obreros trabajaban en la industria manufacturera. No había muchos obreros manufactureros como tal, y solamente contribuían en el 9% del PIB. La minería empleaba solamente al 3.2% de la población eh, y producía el 25% del PIB. La minería, que era el pilar fundamental de la economía boliviana en aquel entonces, representaba una gran influencia en Bolivia. Bolivia tenía una población de 2.7 millones de habitantes, de los cuales solo el 22% vivía en asentamientos de más de 2.000 personas. No había ciudades grandes. La Paz, que era la ciudad más poblada, tenía alrededor de 200.000 personas, seguida por Cochabamba, que solamente tenía unos 80.000. Luego las demás eran asentamientos pequeños, que alrededor de 2.000 personas. Eh, con respecto a la educación, Bolivia en sí era un país analfabeto. El 69% de la población era analfabeta y solamente el 8% de todas las personas habían completado la educación secundaria. En 1950 había solo apenas 3.700 estudiantes inscritos en las 5 universidades del país, de las grandes ciudades. Y solamente en este año se emitieron 132 títulos en total. Bolivia tenía menos escuelas que Paraguay y su presupuesto educativo apenas superaba el de la provincia argentina de Santa Fe. Cerca de 3 niños de cada 10 morían durante su primer año de vida. Esto es prácticamente un 30% de expectativa de vida solo para un niño, un bebé. Y la expectativa de vida después de pasar solamente el primer año era menor a los 50 años. Esto también se puede evidenciar con la cantidad ínfima de médicos en el país.
Solo en Bolivia había 706 médicos en toda Bolivia, que contradictoriamente era menos de la mitad de abogados en todo el país. Sumado a estas condiciones, el proletariado sufría una crisis económica. El costo de vida había aumentado un 5.041% desde 1931 para 1951. Más del 18% de las importaciones del país eran mayormente agrícolas. Más del 18% de las importaciones del país, que el país era un país mayormente agrícola, eran alimentos. Se importaba mayoría de los alimentos. Mientras tanto, el tonelaje y las exportaciones de estaño eran los más bajos de una década. Ahora, uno se puede preguntar con solo estas cifras y estos datos ¿eran suficientes para llevar a la revolución que se dio en abril? Em, pero no son suficientes. Hay que entender la desigualdad estructural en la que se vivía en Bolivia en aquellos años y que devenía del factor principal y de su capitalismo, que era la minería. Y para eso hay que entender en qué condiciones se vivía en aquel entonces, y para ello debemos hablar de la minería, el bináculo del capitalismo en Bolivia en aquel entonces. Principalmente debido a la minería y a las condiciones impuestas por los capitalistas dueños de este sector en el país. Para entender la Revolución de Abril es necesario comprender el aspecto minero de Bolivia, su relevancia económica y política. La revolución no se debió únicamente al retraso del país, sino que también a su estructura económica, marcada por un desarrollo económico combinado y desigual, eh, fenómeno que era relativamente común en países capitalistas atrasados, que vamos a ver después de cómo Bolivia era un país capitalista atrasado, teniendo un sector capitalista relativamente avanzado que era el de la minería. Era un sector que era el que se relacionaba con el aspecto internacional y también que coexistía con la organización agrícola provincial, que era arcaica y era estática, que era el aspecto subdesarrollado, por así decirlo, de Bolivia. En Bolivia el sector capitalista era la minería, específicamente la del estaño, que estaba en manos de tres familias con gran influencia en el estado: la Patiño, la Hochschild y la Aramayo, la llamada Rosca, que representaba desigualdades de riqueza y el poder en el país. La Rosca controlaba el 80% de la industria de estaño y representaba el 80% de las exportaciones nacionales. Su poder radicaba su poder radicaba en que garantizaban el ingreso de divisas. Solamente al garantizar el ingreso de las divisas, ellos tenían un poder influyente sobre el Estado. Hasta 1941 produjeron un dato interesante de que hasta 1941 produjeron una cuarta parte del estaño mundial, cifra que aumentó hasta el 49% durante la Segunda Guerra Mundial. La minería de estaño recordaba a la minería de plata en la última época del siglo XIX y en la época colonial, cuando esta minería de plata llevó a Potosí a ser una de las ciudades más importantes del mundo. La minería de estaño se desarrolló sobre la infraestructura de la plata. ¿Por qué? Porque eh, por azares del destino, la minería de estaño, que en otros países se encuentra en diferentes fuentes, principalmente fluviales, en Bolivia tuvo la suerte, por así decirlo, o la mala suerte de que se encontrara dentro de las mismas rocas en las que se encontraba la plata. Es por eso que con la infraestructura de la plata se desarrolló la empresa, o bueno, la industria estañífera dentro de Bolivia. Un ejemplo de esto es la familia Aramayo, que era también presente dentro de las familias importantes de explotadores de la plata, que tras el desplome del precio de la plata diversificó sus actividades hacia el estaño. Em, Dentro de estas familias, el mayor de estos emporios fue el de Patiño, que en 1920 controlaba solamente el 40% de la producción nacional, y luego se expandió internacionalmente como buen capitalista que era. Su riqueza principalmente venía de las ventas de Catavi, siglo XX. Bueno, la zona que actualmente es Yayagua y que tantos conflictos ha tenido recientemente, que era su principal centro minero.
Patiño, que solo había comenzado con 4 hectáreas en 1896, y para el 1906 ya había tenido suficiente capital para haber fundado el Banco Mercantil, que actualmente es el Banco Mercantil de Santa Cruz. Eh, la rosca gozaba de grandes beneficios. Ellos solo pagaban el 4% de impuestos de exportaciones de estaño. Con el tiempo, estos impuestos se elevaron y, como buen capitalista, Patiño trasladó su residencia a Estados Unidos después de este incremento de los impuestos, específicamente en el estado de Delaware, aunque él pasaba la mayor parte de su tiempo en París. Patiño compró empresas y logró controlar todo el proceso de producción del estaño, así asegurándose su régimen en la producción del estaño desde la minería hasta la refinación. Su fortuna llegó a los 70 millones de dólares en ese entonces. Patiño, podríamos decir que es el ejemplo claro del capitalista internacional que forjó su riqueza sobre el trabajo de los mineros bolivianos. Aunque más modesto, Aramayo y Hochschild también amasaron sus fortunas significativas y se opusieron al desarrollo de los medios de producción de Bolivia. Específicamente, la familia Aramayo, por ejemplo, se resistió con una fuerza a la creación de una fundición en el país, a pesar de que esto beneficiaría tanto a los bolivianos y a la producción misma de estaño de la rosca. Cabe recalcar que la rosca ejerció un gran poder político en Bolivia, aunque nunca ocuparon cargos en el gobierno. Ellos optaron por tener una influencia eh, y presión desde sus puestos como embajadores en el extranjero. A partir de 1930, la rosca ya no gozaba de la simpatía de muchos sectores y se opuso abiertamente a regímenes transitorios en el país de aquel entonces. Y es aquí donde la rosca se ve forzada a, por así decirlo, a recurrir a medidas extremas para lograr las condiciones de operabilidad en el país. Dado que, por ejemplo, el periódico La Razón era propiedad de Aramayo y Patiño poseía una gran parte de las acciones de El Diario, que ellos podían utilizar la prensa para reforzar su influencia política. Estuvieron, por lo tanto, profundamente inmersos en la clase gobernante, lo que les dio ventajas sobre la competencia, pero también los convirtió en un claro blanco de oposición. Una causa del debilitamiento de esa clase fue la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron una influencia hasta en Bolivia, ya que los principales yacimientos de estaño del mundo habían sido ocupados por los enemigos de Estados Unidos. Por ejemplo, Japón, que había ocupado los yacimientos de estaño en Asia, convirtiendo a Bolivia en el único proveedor importante para los aliados. Esto llevó a las negociaciones con Estados Unidos, que no contaba con estaño propio. El gobierno estadounidense construyó una gigantesca planta de fundición en Texas y ejerció presión constante sobre Bolivia para mantener el precio del estaño bajo. Esto provocó un incremento de la producción que aumentaba la fuerza laboral minera en un 40% y duplicó la producción de estaño de 1938 en el transcurso de 4 años. Ahora, ¿qué consecuencias trajo este incremento en la producción del estaño debido a la Segunda Guerra Mundial? Es que al finalizar la guerra había un exceso de personal en los socavones, lo que llevó a las compañías a generar serios problemas políticos dentro del país. Otro aspecto fue el fortalecimiento de los Estados Unidos en la cuestión al estaño. ¿Por qué? Porque ya que ellos contaban con la fundición más grande del mundo de estaño y con una enorme provisión de este mineral que fue provisto por Bolivia en la época de la Guerra Mundial, eh, y que ellos ahora al contar con la fundición y la provisión de estaño más grande del mundo, podían controlar el mismo precio del estaño. Estos factores aceleraron la destitución de la rosca y el colapso del antiguo régimen, pero también representaron un desafío igualmente grande. Los trabajadores mineros que habían desarrollado una fuerza organizativa sin precedentes en Bolivia y un compromiso radical hacia el cambio. El proletariado minero en sí era reducido en comparación con la población campesina. En su mejor época, el proletariado minero alcanzó los 53.000 miembros, pero a pesar de ser pequeño, tenía una influencia política y económica
desproporcionada. Los mineros bolivianos vivían y trabajaban en condiciones extremadamente riesgosas. Los campamentos mineros se encontraban en regiones altas, estériles y aisladas de los Andes, con un clima muy duro. Eran centros industriales desolados y peligrosos, habitados por comunidades que dependían totalmente de sus empleadores para obtener la luz eléctrica, la vivienda, la alimentación, la atención sanitaria y trabajo. Es aquí que nos evidencia la clara dependencia de los mineros de sus empleadores. Según el MNR, solo el 3% de los trabajadores del Patiño percibía más de $1 al día en 1943. En 1946, el sindicato de Catavi presentó una demanda por un salario mínimo equivalente a 32 centavos de dólar diarios. En este mismo campamento, la empresa Patiño había proporcionado únicamente 3.869 viviendas de una sola habitación, con solo una ventana y una puerta, para un total de 7.500 mineros, con un promedio de 3 hijos cada uno. Es en estas condiciones en las que vivían los mineros. Y aún más, para empeorarlo, dentro de los socavones las condiciones eran incluso peores. Frecuentemente los mineros trabajaban con el agua hasta la cintura, expuestos a calor intenso. Casi todos sufrían de silicosis, y la edad promedio de quienes padecían silicosis en tercer grado era apenas 32 años. En tales condiciones, los centros mineros evolucionaron hasta convertirse en focos de sindicalismo militante, aunque siempre vigilados de cerca por guarniciones militares. En diciembre de 1942, después de un año en el que Patiño incrementó sus ingresos en un 84%, la inflación alcanzó un 80%, los trabajadores de Catavi se declararon en huelga exigiendo aumentos salariales de entre el 20% al 70%. La compañía hizo pocos intentos de negociación y persuadió al gobierno de Peñaranda para que enviara las tropas directamente. No hubo ninguna resistencia armada por parte de los mineros. Sin embargo, 35 personas resultaron muertas en este evento. Es lo que se conoce como la masacre de Catavi. Un hito importante para los mineros es la creación federal sindical de los trabajadores de mineros de Bolivia, la FSTMB, en la mina de Huanuni durante el Congreso de junio de 1944, al que acudieron 30 delegados, que fue una parte de iniciativa del MNR, aunque en ese entonces no tenían una ideología clara y respeto al movimiento. Es aquí que en 1941 la Federación Sindical de Trabajadores celebró un congreso extraordinario en 1946 en la mina de Pulacayo, al que asistieron dos de los militantes más activos del POR, el Partido Obrero Revolucionario, el cual voy a mencionar un poco después, Guillermo Lora y Fernando Bravo. En este congreso se logró redactar la tesis de Pulacayo, que fue esencialmente una adaptación de la situación boliviana del programa de transición escrito por Trotsky en 1938, con especial referencia a los objetos sindicales. Bueno, lo que en sí decía la tesis, o lo que definía la tesis, la tesis definía a Bolivia como un país capitalista subdesarrollado y al proletariado como la única clase verdaderamente revolucionaria. Convocaba una alianza con el campesinado, artesanos y clases medias bajo el liderazgo obrero. Denunciaba tanto al estalinismo como a la rosca. Exigía la escala móvil de salarios. Proponía la ocupación de las minas y la creación de una confederación sindical centralizada. Finalmente, enfatizaba que el movimiento sindical tendría un impacto duradero solo si se convertía en una ofensiva de la clase obrera contra el capitalismo. Es en base a esta tesis de Pulacayo que se redacta o se mueve principalmente la Revolución de 1952 bajo estas demandas. Vamos a hablar un poco después de la tesis de Pulacayo, pero primero vamos a pasar al aspecto en el campo. ¿Cuáles eran las condiciones en el campo que en sí representaban la mayor parte de la población en Bolivia en aquel entonces? En el campo fue más evidente el lastre del pasado. La correlación de poder y propiedad en las zonas rurales era muy clara y al mismo tiempo profundamente desigual, pues estaba basada en el sistema del latifundio. Este sistema sustentaba el retraso y las desigualdades estructurales de la agricultura boliviana.
Las poblaciones campesinas estaban sometidas a jerarquía indígena aceptada y plenamente aprovechada. Primero, por las autoridades coloniales españolas y luego por las republicanas, como el único medio de mantener la paz y garantizar un suministro constante de mano de obra para las minas. El empleo de términos como feudal y esclavitud en relación con los campesinos en las haciendas señoriales no era exagerado ni lo más mínimo, pues una serie de rasgos propios de estos sistemas se conservaron intactos en Bolivia hasta bien entrado el siglo XX. El pongueaje seguía vigente, incluso después de haber sido abolido formalmente en 1945 por el presidente Villarroel. Sin embargo, continuó en práctica por al menos los 7 años más hasta 1952. Una característica muy marcada antes de la revolución era el arraigado racismo, casi sin excepción, de los trabajadores rurales. Eh, Ellos eran llamados indios, un término cargado de desprecio. La división social prácticamente se hacía por razas, determinada por la lengua materna y la fisionomía, pero también por la ocupación y la vestimenta. Bolivia era en esencia una construcción criolla basada en la constante supresión de las naciones aymara, quechua y guaraní. En 1950, 1 millón de personas hablaba quechua, 664,000 solamente aymara, mientras que el español se mantenía como la lengua dominante, pero esta era la tercera lengua en prominencia. Incluso en 1976, más de una quinta parte de la población desconocía toda forma de español. Es aquí que en los eventos históricos de Bolivia se remarca la guerra de Chaco. Tal vez la guerra de Chaco fue la causa más importante de la revolución de 1952. Este conflicto tuvo un papel fundamental en la apertura de una nueva época. La guerra se libró a cientos de kilómetros de los principales centros de la población, lo que forzó ya los escasos recursos del país y principalmente desorientó y debilitó a cientos de miles de reclutas enviados desde el altiplano y los valles hasta los llanos del sur, donde se deshidrataban bajo el sol como camarones o quedaban empapados de las torrenciales lluvias. La sed y las enfermedades causaron más bajas que las balas paraguayas. En total, 250,000 hombres fueron enviados al frente, un porcentaje altísimo comparado con la población que apenas era de 2 millones de habitantes. La guerra, casi sin excepción, generó un descontento por las terribles condiciones del frente, la manifiesta ineficiencia del alto mando y la cobardía del gobierno, que después de provocar el conflicto, ellos presidió una serie de casi ininterrumpida de derrotas, cambiando a comandantes e intervalos frecuentes. Después de un año de guerra, cuando se hizo evidente lo que significaba el servicio militar en Bolivia, muchos campesinos se opusieron a la conscripción y tuvieron que ser reclutados a la fuerza. La mayoría de los soldados de infantería eran campesinos quechuas y aymaras, para quienes la guerra representó su primer contacto prolongado con la población urbana y una introducción a la noción de Bolivia como nación. También fue su acercamiento a la política, al manejo de armas de fuego y al conocimiento, aunque superficial, del español. También para los jóvenes de clase media, reclutados como suboficiales o subalternos, el impacto fue igualmente fuerte. La guerra no dejó indiferente a nadie. Se enfrentaron a la realidad de la vida del campo y en las minas, y se vieron obligados a reflexionar sobre el sistema político que los había conducido a este desastre. Cual, después de la guerra de Chaco, llevó una fuerte radicalización y un pensamiento de la noción de nación como Bolivia. Lo que siguió a la radicalización de la guerra de Chaco dio lugar a los gobiernos de populismo militar o llamado socialismo militar, eh, específicamente con Toro y Bush, que a pesar de haber nacionalizado la Standard Oil, fueron incapaces de solucionar algunos de los problemas a los que se enfrentaban las masas. Los gobiernos nacionalistas burgueses o pequeños burgueses que trataban de enfrentarse a los intereses del imperialismo y de la rosca en nombre del proletariado, eran incapaces de llevar este enfrentamiento a sus últimas consecuencias, pues esto hubiera significado la expropiación de los varones del estaño y de los dueños de los hacendados, y los hubiera dejado a la merced del impulso revolucionario de las masas.
Esta impotencia de socialismos militares quedó finalmente evidenciada o cristalizada con el suicidio de Bush en agosto de 1939. En 1940 se fundó el Partido de Izquierda Revolucionario bajo la influencia stalinizada de la Internacional Comunista, el PIR. Ya en 1941, el PIR adoptaba la política de democracia versus fascismo debido a la guerra mundial, es decir, el apoyo a las potencias capitalistas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento estaban en el mismo bando que la URSS. En la práctica, eh, en Bolivia, esta línea llevaba al PIR a ponerse del mismo lado e incluso colaborar en gobiernos de la oligarquía rosquera y de la Embajada de Estados Unidos. Al apoyar a los aliados dentro de la guerra contra el fascismo o nazi, eh, ponían en contradicción los intereses del proletariado minero, que ellos se veían explotados por esta guerra y por la influencia de Estados Unidos en Bolivia. Esa política criminal, paralela a la de los partidos comunistas en Argentina y Cuba, por mencionar solo dos ejemplos, minó la base obrera del PIR, que había conquistado dejando el campo libre para el movimiento nacionalista revolucionario, que logrará una base entre los trabajadores. El MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, en 1941 era un clásico partido nacionalista pequeño burgués, con un lenguaje radical, antiimperialista, patriótico e incluso socialista, de palabra solamente. Su principal consigna era la revolución nacional. Se oponía totalmente a la revolución socialista o la revolución proletaria o la revolución internacional, dado su remarcado carácter nacionalista. El MNR, por su ideología confusa, contenía dentro de sí desde elementos de extrema derecha hasta aquellos que bajo la presión de las masas iban a usar lenguaje extremadamente radical. El MNR era una contradicción en sí. Contenía desde un nacionalismo radical que evocaba al nazismo y que intentaba llamar al populismo de la gente. Es así que con estos actores, con estos partidos, llegamos a la Revolución de Abril de 1952. El origen inmediato de los acontecimientos de esta revolución se pueden encontrar en el intento de los dirigentes del MNR de dar un golpe de Estado en combinación con elementos o miembros del ejército y la policía contra el régimen militar, que había anulado las elecciones de 1951, en el cual el MNR había ganado. Debido a la improvisación de los complotados, el intento de golpe no fue derrotado y sus dirigentes fueron a la fuga. Sin embargo, en estos momentos de confusión, las masas entraron en escena. En todo el país, trabajadores se armaron y enfrentaron al ejército, tanto en Cochabamba, en Oruro y en Potosí. Los obreros se armaron y marcharon hacia La Paz. Los mineros de Milluli, por ejemplo, ocuparon la estación ferrocarril, se apoderaron de un tren de suministros militares y también marcharon hacia La Paz. Su llegada a la capital, al igual que durante el octubre de 2003, decidió la lucha. El ejército fue completamente derrotado. Los prisioneros capturados por los trabajadores fueron humillados y forzados a marchar en el centro de la ciudad en paños menores. El 11 de abril ya no existía ningún ejército burgués en Bolivia. La única fuerza armada en el país la constituyen entre 50 a 100.000 hombres organizados en milicias por parte de los sindicatos. El poder real estaba en la mano de los trabajadores. El 15 de abril regresa al país el dirigente del MNR desde Argentina, que habría de convertirse en el nuevo presidente. Una multitud de trabajadores armados lo recibió con vitoreos y gritos de nacionalización de las minas, reforma agraria para las masas. Cáceres Tensoro era el hombre que debía asestar un golpe de muerte contra los terratenientes y la rosca, el imperialismo y los capitalistas.
pero lamentablemente era todo lo contrario. Paz Estenssoro no tenía ninguna intención realmente revolucionaria de cambiar las cosas dentro de Bolivia. Tan solo decir de que la idea de Paz Estenssoro ni siquiera concibía abolir al ejército burgués, y la nacionalización de las minas para él se debía hacer con una indemnización. Eh, es con esto que el 17 de abril se formó la Central Obrera Boliviana, a iniciativa del militante porista Miguel Alandia, eh, que nacida en el fervor revolucionario, la COP adquirió desde su inicio o desde su nacimiento ciertos elementos soviéticos, es decir, de poder real. Ah, desde el primer momento, la COP se presentó como una legítima representación de los trabajadores en las milicias armadas que controlaban el país. Era el único efectivo poder en Bolivia, ya que el ejército burgués dentro de Bolivia había sido exterminado. Solamente la COP representaba el poder real en el país. Ahora, el camarada presidente era un prisionero del proletariado y sus milicias, que estaba custodiado y vigilado en el Palacio Quemado, y que era recurrentemente exigido por las reivindicaciones de la COP. Y lo más importante, no tenía para resistir, no tenía nada para resistir la imposición obrera, ningún apoyo, ya que, como, como dije antes, el ejército burgués había sido destruido en las jornadas del 9 al 11 de abril por el proletariado en armas, y esta era la única autoridad efectiva. Es un espacio de breve, no, en un espacio breve de tiempo, llegó a los campesinos que ocuparon las tierras, que también crearon sus sindicatos, que se incorporaron también a la COP, y también crearon sus propias milicias armadas. Guillermo Lora, el dirigente histórico del POR, describe cómo los sindicatos tomaron el poder en sus manos de la siguiente forma. A partir del 9 de abril, los sindicatos más importantes tomaron sencillamente en sus manos la resolución de los problemas vitales, y las autoridades, si no eran destituidas, no tenían más remedio que someterse a sus decisiones. Directores de la vida diaria de las masas rodearon de atribuciones legislativas, ejecutivas, eh, e incluso llegaron a administrar justicia. La asamblea sindical se convirtió en la suprema ley, en la suprema autoridad. Lo mismo sucedía en el campo. En, en algunos casos de manera incluso más profundo, como relata el propio Lora. Los sindicatos campesinos, sindicatos solo por no haber encontrado un mejor nombre para designarlos en la vorágine revolucionaria, presentaban siempre en la primera época de la revolución las características esenciales de un consejo, y actúan como la unidad de autoridad legislativa, ejecutiva y judicial de su comarca. Las milicias armadas de los campesinos imponían sencillamente las decisiones de los comandos sindicales, que reglaban incluso la vida diaria de los habitantes. Ahora, con estas condiciones de la COP y del MNR en el gobierno, lo que claramente se puede evidenciar en Bolivia, o lo que existía en Bolivia en abril de 1952, era una situación de doble poder. El poder real, que estaba en las manos de los trabajadores y campesinos a través de las organizaciones coordinadas de la COP y apoyados en sus milicias armadas. Y por otra parte estaba el poder oficial, el del gobierno, que no tenía ninguna fuerza real en la sociedad, y que de sí llegó al poder debido a una elección fallida de 1951, que cabe recalcar que esta elección no fue hecha, o bueno, en esta elección no votaron realmente la clase trabajadora, el proletariado o el campesinado. En esta elección, los que votaron fue la pequeña burguesía, las personas varones, que sabían leer, escribir y que tenían ingresos suficientes. En esta situación se puede ver una rememoranza a la que se produjo en Rusia después de la Revolución de Febrero de 1917, eh, en la cual los trabajadores tenían el poder en forma de soviets en Rusia, pero a su lado seguía existiendo un poder oficial, un gobierno oficial,
el gobierno provisional en Rusia. En Rusia, esa situación se resolvió a favor de los trabajadores en menos de 9 meses con la toma del poder por parte de los soviets en octubre de 1917. Eh, pero en Bolivia, los acontecimientos no dieron el mismo curso. Eh, ¿Por qué? Porque se vino en un poder hacia el gobierno del MNR que a través de tácticas inteligentes llegó o logró retrasar la aplicación de las principales reivindicaciones de las masas, de aguarlas y vaciarlas de contenido real y que poco a poco, de nuevo, formando un ejército burgués que le permitiera enfrentarse a las milicias obreras y campesinas. Así, mientras la COP exigía la nacionalización inmediata de las minas, sin indemnización y bajo el control obrero, Paz Estenssoro creó el mismo 13 de mayo de 1952 una comisión de investigación sobre la nacionalización que tenía que dar un informe, el cual se pospuso en 4 meses. ¿Por qué este informe? ¿Por qué la preocupación de realizar una nacionalización de las minas sin indemnización, el de realizar un informe en un periodo de 4 meses? Era por la influencia estadounidense dentro de Bolivia y de la influencia de la rosca como propietario de las minas. Dado que el 20% de los accionistas de las minas de la rosca eran estadounidenses, lo cual podría llegar a un conflicto con Estados Unidos, el cual tenía bajo ojo el proceso de la revolución boliviana. Eso se vio evidenciado con la institución de un embajador boliviano en Estados Unidos, el cual sostenía reuniones frecuentes con el presidente estadounidense en pos de las relaciones buenas con Estados Unidos para que no haya ningún conflicto. Finalmente, cuando se decretó la nacionalización de las minas, el 31 de octubre de 1952, esta era una revolución totalmente burguesa. En realidad era muy favorable a los intereses de los varones del estaño, con una indemnización completa y concesiones para las empresas. Para las empresas estadounidenses. Pero aquel entonces el fervor revolucionario de los primeros días había entrado en una fase descendiente. Ya no se tenía el mismo fervor por los cambios exclamados en abril de 1952. Con esto, la revolución, bueno, con la nacionalización de las minas como tal, se llevó a la creación de la Comibol como nuevo ente regulador de las minas, el cual le pertenecían las minas. Ahora, en el discurso del MNR se decía que se había hecho un cambio radical, que se había logrado la nacionalización de las minas, pero en sí, dentro de la estructura del Comibol, se llegó a una extremada burocratización dentro de esta institución, como se dio también dentro de la dirigencia del MNR, y es aquí donde se evidenció el mal proceso de la nacionalización de las minas, llevando a la Comibol a un debacle. ¿Por qué? Porque la Comibol, después de ser creada, dio muchos beneficios, por así decirlo, a YPFB, que fue creada recientemente igual. ¿Por qué? Porque el Estado quería diversificar, por así decirlo, eh, el ingreso de las materias primas y optando más por los yacimientos petrolíferos y así volviendo de la Comibol como un fondo de recursos para YPFB. Algo parecido sucedió con la reforma agraria. La radicalización en el campo, como hemos visto anteriormente, había llegado a algo de retraso, a un nivel superior a la radicalización de los trabajadores de las ciudades y las minas. Particularmente a partir de 1953, los campesinos tomaron la iniciativa y ocuparon las tierras gamonales.
Era frecuente escuchar o leer en los diarios situaciones en las que los campesinos tomaban en- en sí ellos las haciendas en armas y ahuyentaban a los dueños de los hacendados. En ciertos casos llegaban a asesinar a los dueños de los hacendados. Es aquí donde se vio la radicalización de los campesinos. Em, el campesinado no tuvo ninguna participación en la Revolución de Abril de 1952, pero una vez en el poder, el MNR llevó a cabo su propia revolución. Sus miembros se apoderaron de los fincas y se distribuyeron entre ellos. Para hacerlo así, tuvieron que lanzarse a una verdadera guerra contra los propietarios. Y como el ejército burgués había sido totalmente destruido, estos propietarios ya no tenían ninguna fuerza para defenderlos. Entonces es así que el campesinado en Bolivia tomó, por así decirlo, por su propia fuerza, sin esperar a las concesiones del MNR o cualquier reforma agraria, ellos las tierras. En 1953, en las zonas rurales de los grandes valles de Cochabamba, densamente poblados de indios quechuas, constituyeron una región herméticamente cerrada para los antiguos propietarios, para todas las personas sospechosas de pertenecer a la rosca y para los extranjeros. La ley de la reforma agraria de agosto de 1953, después de otra comisión y de investigación de 4 meses, simplemente había legalizado lo que el campesinado ya había hecho por su propia cuenta. E hizo todo lo posible para hacer una indemnización para los antiguos propietarios y además para garantizar legalmente lo que quedaba del latifundio. Así, por ejemplo, no se consideraba latifundio a las tierras en que el proletariado había invertido y se fijaba la cantidad máxima de tierra en las zonas tropicales y subtropicales en 5.000 hectáreas, no 50.000 hectáreas. Sin embargo, los logros sí, los logros en el terreno de la reforma agraria por el campesinado eh, fueron más duraderos que en otros terrenos y permitieron crear al MNR una base sólida de apoyo en el campo. Aún así, sin acceso a crédito, a maquinaria, a otros implementos, muchos de estos pequeños nuevos propietarios rurales creados para la reforma agraria se vieron forzados en abandonar sus tierras o venderlas, produciéndose un nuevo ciclo de concentración de propiedad agraria en pocas manos, lo cual le vino a nada realmente. Em, este proceso de ir paseando o ralentizando el contenido de una revolución para que las masas, por la cual las masas habían combatido en abril de 1952, lo que llevó a una creciente desilusión. La burocratización de las instituciones revolucionarias, empezando por la misma COP, y finalmente el golpe de Estado de Barrientos en 1964. En todo esto, el MNR tuvo la inestimable ayuda de Lechín, dirigente de la COP y del MNR también, que era un burócrata sindical muy astuto, un buen orador, que sabía que sabía cuándo tenía que radicalizar su discurso para estar en sintonía con las masas. Lechín, que había sido en su pasado parte del POR, y después de su desprecio de la formación teórica, había pasado al MNR, se convirtió en un representante de la COP y del proletariado minero en su carácter carismático y buen orador. Es aquí donde, con la burocratización de la COP y del MNR, donde se evidencia la falta de una dirección revolucionaria. Y es aquí donde tenemos que hablar del POR, el POR, el Partido Obrero Revolucionario, que jugó un papel muy importante dentro de esta revolución. El POR, antes de la revolución de 1952, tenía una fuerza política y tenía ideas claras de las tareas y las estrategias para la revolución en un país atrasado como Bolivia.
ya que en el mismo ejemplo de la tesis de Polacayo, que fue redactada prácticamente por miembros puristas, pero que al momento de enfrentarse a la realidad en la Revolución de 1952, em, su dirección aplicó una política seguidista hacia el ala izquierda del MNR. Cabe recalcar que dentro del MNR existía una división, una decisión en el ala derecha y el ala izquierda del MNR. El ala derecha, que era más conservadora y que prácticamente impedía la concesión de demandas hacia los proletarios, y la ala izquierda, en sí dirigida por Lechín, que aún defendía las concesiones para los proletarios mineros, aún no contemplaba una revolución total. El POR tenía una influencia decisiva en el proletariado en aquel entonces, particularmente en el proletariado minero, pero y particularmente en la cúpula de la COP. En el libro de James Dunkerley, Rebelión en las Venas, se menciona que gran parte del trabajo preparatorio recayó en los representantes del POR, Edwin Moller y José Segada. Dunkerley añade que el POR controlaba por lo menos la mitad eh, del Comité Central de la COP. El estalinista Waldo Álvarez estima que de los 5 principales dirigentes de la insurrección del 9 de abril, uno pertenecía al ala derecha del MNR, uno a su ala izquierda y 3 eran miembros del POR. Ahora, ¿qué política debería haber adoptado ante esta situación, ante esta realidad, los miembros del partido porista, de una situación de doble poder como el que se abrió en 1952? La política de los bolcheviques en Rusia, que les permitió resolver el doble poder a favor de los trabajadores. Fue clara la sentencia: todo el poder a los soviets. Y esta le permitió ganar la mayoría dentro de estos en la medida en que las masas se daban cuenta de que el gobierno provisional no solucionaba sus necesidades más urgentes: paz, pan y tierra. La política correcta en Bolivia hubiera sido abogar por todo el poder a la COP para conseguir reivindicaciones más inmediatas: las minas al Estado y las tierras a los indios. Desgraciadamente, el POR nunca levantó esta consigna en los momentos clave, sino que llegó a proponer que la izquierda del MNR tomará el poder en coalición con el POR en la representada por Lechín. No, en la práctica, la dirección del partido se convirtió en asesor de la izquierda del MNR, representada por Lechín. El POR se vio limitado solamente a un asesor de Lechín. No era realmente un partido que defendía los intereses del proletariado. Este Lechín, este astuto burócrata sindical, que fue durante un momento miembro secreto del POR, en el cual los dirigentes del POR escribían sus discursos. El propio Guillermo Lora reconoció en 1963, el POR usó estos acontecimientos para lanzar la consigna de control total del gabinete por la izquierda. La consigna, sin embargo, contenía así signos de un error ideológico enorme: creer que los trabajadores podían alcanzar el poder vía Lechín. Habría sido más correcto movilizar a las masas tras la consigna de todo el poder a la COP. El lema de todo el poder a la COP podía haber conducido a la victoria de los trabajadores en 2 ocasiones excepcionalmente favorables. La primera fue cuando la agitación alrededor de la nacionalización de las minas sin compensación y bajo el control del obrero alcanzó su punto más alto en la primera mitad de 1952, aun cuando el fervor revolucionario estaba presente. Y en la segunda oportunidad surgió cuando se dio un intento de golpe de Estado, y el cual fue derrotado el 6 de enero de 1953.
no tomar la debida ventaja de estas situaciones o adaptarse a marchar por detrás voceando consignas revolucionarias, em, fueron los errores más grandes del POR. Eh, los dirigentes del POR pensaban poder usar a Lechín y presionar al MNR hacia una posición revolucionaria consecuente. En realidad, era Lechín el que estaba usando el prestigio del POR para solidificar su apoyo entre los trabajadores. Es así que dentro de las mismas bases mineras se recalcaba la influencia del MNR sobre del POR y cómo éste llegó a su debacle. Sobre la base de la fisiología revolucionaria, pero aplicando en la práctica una política desactivada la situación de doble poder en favor de la clase dominante. También cabe recalcar que la dirección de la mal llamada Cuarta Internacional tiene una gran parte de la responsabilidad en los errores de la dirección del POR, errores que fluían de manera lógica de su política oportunista y los que además dieron su sello de aprobación. Así pues, la principal limitación de la Revolución de 1952 vino dada por la ausencia de una dirección revolucionaria que aplicara una política revolucionaria consecuente con lo establecido en la tesis de Pulacayo. Parece ser que los mismos que redactaron la tesis de Pulacayo o los mismos miembros del POR se olvidaron lo que escribieron en 1946, al final dando concesiones a la burguesía. La mayoría de las tareas que se planteaban en 1952 siguen pendientes actualmente sin resolver. Para que se cree, para asegurar que se resuelvan estas cuestiones, tanto la reforma agraria como la nacionalización, es necesario o fue necesario que se cree una fuerte corriente marxista dentro de las bases proletarias, con un arraigo en las organizaciones sindicales de Bolivia y con una perspectiva clara que el capitalismo ha sido incapaz de resolver ninguno de los problemas de atraso, subdesarrollo y dominación imperialista, sino solo la expropiación de la oligarquía, los capitalistas, terratenientes e imperialistas por parte de la clase trabajadora puede abrir camino para empezar a atacarlos de raíz.